Hola, hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una entrevista especial de Desayuno con el Sol en despiertaradio.com. Tenemos con nosotros a Edgar Duque. Edgar, bienvenido. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias por la invitación. Una alegría, como siempre, contar con Edgar Duque, Master Coach Holístico, creador de Cosmos Tao, creador del método Coherencia. Hoy para hablar de coherencia económica, Edgar. ¿Por qué no comenzamos primero hablando de coherencia? ¿Qué es coherencia? Sí, bueno, hablamos de coherencia y tenemos un método que se llama coherencia en el sentido de que nosotros somos seres multidimensionales y creamos realidades y las realidades las vamos a crear en cuatro planos. Un plano físico, que es el que nosotros percibimos a través de los órganos de los sentidos. Un plano más emocional, que es el del sentir. Otro plano que es el mental y otro plano que es el ser más trascendente, el que va hacia el futuro. Entonces, cuando queremos crear una realidad, esos cuatro planos tienen que estar en la misma frecuencia, generando el mismo referente de creación. Entonces, desde mi plano trascendente me coloco propósitos, desde mi plano mental gestiono unas lógicas, desde el emocional genero un sentir y desde ese sentir ya se va a manifestar una realidad. Y con el cuerpo físico lo que hago yo es confirmar, corroborar, tomar evidencia de que mi acto creativo ha sido coherente y por lo tanto, si me coloqué un propósito, el resultado debe estar muy alineado con ese propósito. Es requisito indispensable que las cuatro esferas estén coordinadas, que vayan en la Así misma es, sí, dirección. sí. Si alguna de las cuatro es diferente, pues ahí ya vivimos una experiencia que va a ser diferente también a lo que nos Incoherente. propusimos. ¿Sí? Ujú. Nos va a haber una incoherencia. Qué bien, Edgar. Bueno, y en la experiencia dentro de los procesos de formación, porque al crear Cosmos Tao creaste unos entrenamientos Así es. para la creación consciente. ¿Cuáles son los resultados, por una parte, y los retos que tienen los participantes para poder lograr esa coherencia y ver en la parte física el resultado final que buscan? Pues mira, son como dos líneas de tiempo que se van a estar moviendo en paralelo. Una línea de tiempo que es la que viene del pasado y nosotros estamos reproduciéndola, y a eso es lo que le llamamos realidad. Y a esa realidad nosotros vamos a querer hacerle de pronto algunas transformaciones y para eso tenemos que crear una nueva línea de tiempo. La línea de tiempo que viene del pasado viene por ADN. En el ADN tenemos una información física que corresponde al cuerpo físico, pero también otra que recogemos que se llama epigenéticamente. Esa epigenética nos habla de costumbres, de capacidades, de habilidades o también de retos que nosotros vamos a asumir. Ujú. Entonces, si yo me pongo un propósito, va a estar jugando una línea de tiempo del pasado y va a entrar en confrontación con esa línea de tiempo que va hacia el futuro. Entonces, para yo poder tener un resultado, generalmente me pongo un propósito, pero se me va a presentar inmediatamente todas mis creencias con relación al pasado que van a estarme diciendo que eso nuevo que yo quiero de pronto no va a ser posible. Y ahí tenemos que colocar la voluntad para poder empezar a transformar mis creencias que me lleven a otro sentir y que yo pueda experimentar algo diferente a lo que ya había experimentado. Sí, y eso sucede porque lo estás diciendo, por las creencias que hemos construido. ¿Qué pasa con eso? ¿Las creencias se siembran en qué parte de nosotros y por qué es tan difícil removerlas? Esas vienen por ADN, las continuamos y las seguimos reproduciendo y vienen de las experiencias que hayan vivido nuestros padres y también las experiencias que hayamos vivido nosotros en los primeros 7 años de vida. Ujú. ¿De adultos tenemos experiencias que nos puedan impactar y que se puedan sembrar como creencias limitantes o es menos probable? Generalmente lo que hacemos es repetir ciclos, sino que de diferentes maneras Ya. metafóricas. Entonces pareciera que fueran nuevas experiencias, pero cuando revisamos la esencia de la experiencia, tiene mucho que ver con lo que hemos vivido en los primeros 7 años o es transgeneracional. ¿Cuál es el mayor reto, Edgar, como formador, como terapeuta, coach, para ayudarle al cliente, al coachee, a llegar ahí precisamente, a llegar a la conciencia, a decir, wow, sí, es eso, no me acordaba que me pasó esta cosa o no tenía presente que había sucedido esto en casa o que había vivido esta experiencia? Pues desde el método nosotros vemos que hay 3 preguntas que son básicas que nos llevan a eso. Ujú. La primera pregunta es, ¿quién crea la realidad?
Ujú, ¿sí? Si yo llego a un punto en el que me doy cuenta que yo soy el que creo la realidad, entonces van a surgir ahí otras dos. Si me hago responsable de esa realidad o no me voy a ser responsable. ujú, Si asumo ser responsable de esa realidad, entonces ahora voy a poderla transformar. Digamos que ese es el mayor reto. Uno, darme cuenta que soy el que la crea. claro. Dos, asumir la responsabilidad. Y tres, empezar a hacer el camino de creación de esa realidad de acuerdo a lo que yo elija. Ujú. No sé si es como un 99% más o menos de las personas que en una muy buena parte de nuestra vida dijimos, no, pero yo no soy responsable de eso, yo no lo hice, es el otro. Sí, exactamente. Y entonces esa es la parte más neurálgica Más a difícil. romper para poder entrar a, digamos, a explorar nuestra responsabilidad. Eh, si alguien no tiene la capacidad de entrar a una formación, a un proceso dentro de tantas terapias que pueden existir, un proceso de coaching para llegar a ese punto, ¿qué le puedes decir para elevar un poquito su conciencia como ejercicio, para que se comience a dar cuenta que sí, efectivamente es el responsable? Con cosas elementales, o sea, ¿quién decidió desayunar en la mañana? Ujú, ¿Lo decidí yo o es un programa que lo está haciendo a través mío? ujú, ¿Mm? ¿Eso que estoy desayunando, yo lo elegí o es un programa que está claro. viviéndose a través mío? ¿Sí? ¿Será que todos los días yo tengo que desayunar de la misma manera? ¿O es una costumbre que ya se instaló en mí, que corresponde al pasado y que de pronto es una tradición ya familiar? Ujú, ¿O yo soy el que instalé esa costumbre? Entonces, en la medida que en el ejercicio permanente de la vida estemos en autoobservación y también generando nuevas posibilidades, pues también vamos a ir dándonos cuenta que nosotros somos los que creamos la realidad. claro, solemos decir cuando vivimos en casa, echarle la culpa a los papás, a la mamá principalmente, por ejemplo, con el tema de la Sí. comida, cuando nos casamos a la esposa, pero es que usted sabe que a mí eso me hace daño, ¿para qué me sirve más de lo mismo? Pero ¿quién decide finalmente comérselo? ¿No? Ella decidió servirlo, pero el que decidió comérselo Así fui yo. es. Qué bien, Edgar. Otro ejemplo de la vida cotidiana que nos Como ayude. herramienta, Ujú, digamos que una de las herramientas que utilizamos es la clave de sol. ujú, Sí, es como un acróstico, entonces colocamos la palabra sol, la S arriba, en la mitad la O y al sí, final la L. La S quiere decir sujeto, entonces con sujeto en las situaciones de la vida que yo esté viviendo y que de pronto no es lo que yo quiero experimentar, pues entonces el sujeto va a decir, ¿quién soy yo? ¿Soy yo el que está viviendo eso o es alguien a través mío? ujú, Eso cuando es a nivel transgeneracional o es a nivel interno. Pero a veces entramos nosotros en la historia de otros. ujú. Entonces, ¿estoy en mi historia o estoy en la historia de otro? ¿Sí? ¿Soy yo el que está en esa historia o ese que está allá me llamó a mí para su historia y ahora yo estoy participando allí? Ujú, Es el sujeto, o sea, yo me ubico dentro de la experiencia. Ahora la O de objeto, ¿cuál es la razón de ser por la cual yo estoy viviendo esta experiencia? sí, ¿Lo elegí yo o fue un propósito mío o es un propósito que yo estoy cumpliendo para otro? ujú, ¿Cuál es la razón de ser objeto? Y lugar, me voy a empezar a dar cuenta que todo lo que me rodea, el entorno mío y las personas con las que me relaciono, pues son una proyección de lo que hay dentro de mí. Entonces me va a permitir esa relación con el entorno darme cuenta si eso que estoy viviendo es acorde con lo que yo quiero vivir, pues bien, lo sostengo. Pero si no es acorde con lo que yo quiero vivir, entonces voy a generar unos cambios en mi forma de pensar, en mi forma de sentir para vivir otra experiencia. Y si quiero transformar realmente eso, pues primero me coloco un propósito, que sea un propósito que me rete, que me lleve a vivir algo diferente a lo que siempre he vivido. A eso le ponemos una mente lógica, genera una lógica, una verdad, algo que para mí ujú. se convierta en una creencia y de ahí en adelante pues empezamos a sentir de acuerdo a eso. Y en la Sí. medida que yo siento, ya voy experimentando algo diferente hasta que me doy cuenta que cambié y transformé la realidad. ¿A través de qué? De esa autoobservación clave de sol. Sí, y el reto que mencionas, Edgar, no debería ser desde el dolor, desde la queja, porque yo podría decir, bueno, ok, estoy escuchando a Edgar, voy a seguir su consejo, estoy en un entorno que no me es favorable, que no me gusta, voy a proponerme ir a un lugar diferente, encontrarme con personas diferentes. Entonces, avanzo, salgo, voy a un lugar que me invitan, por ejemplo, pero mientras voy, estoy en mi mente pensando qué desgracia el lugar donde me encuentro Ujú. o por qué motivo tengo que incomodarme para hacer esto y poder cambiar mi realidad. Ahí estoy desde la queja, desde el dolor, desde el victimismo.
¿Con qué actitud y qué tan importante es la actitud a asumir para poder hacer ese cambio? Aquí digamos que también hay un punto de referencia, un punto de observación y también nos podemos preguntar desde dónde estoy asumiendo la realidad que quiero asumir. Sí. Si lo hago desde el niño o lo hago desde un adulto. Cuando lo hacemos desde el niño es el que se queja, el niño es el que exige, el niño es el que reclama. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un niño dependiente, es un niño víctima. ¿Sí? En los primeros 7 años se construyó ese, digamos que ese patrón, ese referente de que yo no soy capaz, entonces el otro que está afuera es el que es capaz y hace por mí. Si estoy en esa condición, pues me voy a dar cuenta que no estoy haciendo la vida, sino que me pasa. Entonces también puedo asumirlo desde el que yo lo elijo y tengo que asumirme como adulto. Para ser adulto lo asumo, ¿sí? Tengo que tomar la responsabilidad de hacer. Y para eso me pongo un propósito y en la medida que yo lo empiece a trabajar, tengo que ser consciente de que lo hago, de que yo soy el que lo voy a hacer, de que el único que lo puede hacer soy yo y a partir de eso empiezo a generar unas creencias que soporten ese propósito, igual seguimos allí hasta que lo siento y lo vivo como experiencia. Entonces es la actitud, o de niño o de adulto. Si es de niño, vivo pasado, si es de adulto, puedo ir hacia el futuro. Bueno, y dices asumir el adulto que soy, pero asumir el adulto que soy de alguna forma implica reconocer que he estado desde el niño y dejarlo atrás, pero ahí también encuentro un reto, ¿no? Como reconocer que he estado actuando como niño. El ejercicio que se me ocurre podría ser ponerme en un diálogo interno, hacer dos roles, mi rol y el rol de la persona que eventualmente podría confrontarme conmigo mismo, pareja, padres, compañeros, Sí. y eventualmente ellos diciéndome a mí, por ejemplo, no seas tan niño, ¿por qué tienes que hacer esto? Sí, Y una vez me lo digo, reflexionar al respecto y decir, ¿de verdad estoy siendo niño? ¿Por qué esto me convierte en un niño? Y dar un paso adelante, porque creo que eso me ayuda a elevar un poquito la conciencia a decir, ¿de verdad? ¿Por qué me tengo que quejar de algo que es mi responsabilidad, por ejemplo? O de por qué me tengo que quejar de algo que yo decidí. exacto. Es muy sutil la diferencia, digamos que son los detalles del método, los detalles del acto creativo, que son muy sutiles, muy Una línea muy delicados, sí, delgada. es una línea muy delgada. Por ejemplo, palabras que yo utilizo como me pasó o hice hacen una diferencia gigante, ¿sí? Porque cuando yo digo me pasó, me estoy ubicando desde mi cerebro límbico reptiliano. Y eso mueve una dinámica neuronal diferente a cuando yo digo hago. Si yo digo hago, estoy activando mi lóbulo frontal. Ese me permite ir hacia lo desconocido. Pero si yo estoy diciendo me pasó, estoy diciéndolo desde el cerebro límbico reptiliano, entonces voy a utilizar recursos del pasado. Entonces son Sutileza. las que van haciendo la diferencia. Sí, dentro de esas sutilezas está el decir ir hacia lo desconocido, por ejemplo, alguien podría decir, ¿y por qué voy a ir hacia lo desconocido? Claro, porque si estamos buscando abundancia, salud, es porque no la conocemos. Exacto. Entonces, Sí. todo esto nos ayuda a elevar el nivel de conciencia. Algunos ejemplos de esas frases que utilizamos regularmente como me pasó, tengo que, o Sí. si hubiese sido de esta forma. Sí, digamos que podemos utilizar las formas como preguntamos, ¿sí? Cuando yo pregunto el cuándo, ¿sí? ¿Desde qué tiempo lo estoy haciendo? ¿Desde el niño que está esperando cuándo le llegue algo? ¿Sí? O desde el adulto que dice cuándo va a crear algo. ¿Sí? El niño que dice cuándo lo quiere inmediatamente, entonces hablamos de satisfacción inmediata. El niño siempre va a querer una satisfacción inmediata y ese niño está utilizando mucho su cerebro que le permite desde su instinto moverse, ¿sí? Desde sus emociones moverse y tener un resultado. Mientras que si lo hacemos desde el adulto, vamos a poder posponer un poco el resultado. Tenemos una voluntad para saber que si yo hago un proceso, voy a tener un resultado que va a ser mucho mejor para mí. Entonces, esas sutilezas vienen de cómo me formulo la pregunta del cuándo, por ejemplo. ¿Sí? Claro. El por qué y el para qué. El por qué lo puedo estar haciendo como queja y el para qué lo puedo estar haciendo como el mecanismo de ir hacia el futuro. ¿Sí? Y también son cosas muy sutiles que están pasando. Y hay que saber comunicarnos con nuestro cerebro para eso. Parece mucha información, Edgar. Dentro del proceso que le compartes a tus clientes, a tus coaches, ¿cómo funciona para que no sea tan abrumador? Porque
Si tengo 56 años en este momento y recién me estoy dando cuenta de que he estado actuando como un niño, de que no soy responsable de mi vida, implicaría casi que devolverme esos 56 años día a día para recoger todos esos pasos y traerlos y comenzar un cambio. No tiene que ser de esa forma, si no, no terminaríamos nunca. ¿Cómo funciona el proceso de método coherencia? En esencia es, nos colocamos un propósito y empezamos a caminar hacia él. Y vamos resolviendo los obstáculos que se nos van interponiendo en el camino. A diferencia de pronto de muchos otros ejercicios o métodos donde vamos a resolver primero para después ir hacia adelante. Aquí digamos que se hace un poco más amigable y fuera de eso mucho más eficiente ir hacia lo que queremos y resolver lo que se vaya presentando. Y me parece muy práctico porque lo que se va apareciendo en el camino efectivamente es lo que nuestro subconsciente está sacando. Exacto. Para que lo podamos trabajar. Ahí eso que saca el inconsciente es algo que en mí va a permitirme desarrollar una capacidad que no la había podido desarrollar antes en mis primeros 7 años y ahora tengo la oportunidad a través de ese propósito que me coloqué ubicar al niño en esta época para que ese niño empiece a crecer y ganar en las capacidades que no tuvo en esa oportunidad cuando era niño. Qué bien, Edgar, esa parte del trabajo en el niño me parece determinante y quisiera preguntarte lo siguiente, si mi intención es trabajar en mi coherencia económica y entonces me voy a dar cuenta que he estado actuando como un niño con el manejo de mi dinero, de mis finanzas, etcétera, se supone que todos mis otros aspectos de la vida estarían también desde el niño, es decir, mis relaciones familiares, mis relaciones de pareja, el trabajo, o no necesariamente. No, no necesariamente. Pero sí, digamos que el 70-80% estamos haciéndolo desde el niño y no nos damos cuenta. ¿Sí? Nos asumimos desde un cuerpo de adultos, pero hay que ver nuestras emociones dónde están ubicadas y nuestras creencias dónde están ubicadas. Podemos tener de pronto una psiquis, un conocimiento, unas lógicas que podemos armar como adultos, pero de pronto sentimos como niños. Generalmente en el sentir estamos atrapados en esos primeros 7 años. Ahí hay mucho reto para desarrollar. Y el dinero, decimos el dinero, digamos que hasta ahora yo lo estoy teniendo, el niño no tenía dinero, entonces ¿cómo voy a repetir situaciones de niño que tengan que ver con el dinero si el dinero apareció fue después? Y no, el dinero nos sirve para algo, el dinero desde el método lo vemos como un medio de intercambio de capacidades para lograr algo. ¿Sí? Entonces el dinero no es el dinero es una metáfora de cómo yo obtengo las cosas y el niño también obtenía sus cosas. Claro. Entonces eso que haya vivido como niño, desde la manera que lo vivió, va a ser también la forma como se va a relacionar con el dinero. Eso te iba a preguntar o a comentar, si como sea no teníamos los billetes en el bolsillo, pero en nuestra mente teníamos lo que nuestros padres dijeron, lo que escuchamos, lo que vimos en las noticias, etc. Y no solo eso, teníamos la cama, teníamos la alimentación, teníamos los juguetes, teníamos diferentes cosas que eran las posesiones del niño. Ahora hay que ver, ¿eso el niño sentía que era suyo? Si, por ejemplo, no sentía que era suya la cama, pues no tenía cama, no tenía espacio de pronto. Si la tenía que compartir con un hermanito, con 2 hermanitos. Ahora soy adulto y tengo ahora dinero y compré la cama king size, pero duermo en el rincón de la cama. Duermo en la misma lineecita que dormía cuando pequeño en la cama que compartía. Entonces mi psiquis quedó allí programada para, por más grande que sea la cama, voy a ubicar siempre mi cuerpo en el espacio que lo hacía de niño. Claro, y entonces en el actuar diario eso sale también. Porque bueno, el que te acuestes en la lineecita de la cama, como lo mencionas, nadie lo está viendo. Lo estoy viendo yo y lo estoy sintiendo y se está manifestando de una o de otra forma en mi día a día. Así es. ¿Cómo comenzamos este trabajo de coherencia económica, Edgar? Tienes un taller, vamos a hablar de él, ahora finalizando el mes de septiembre, comenzando octubre, pero para las personas que eventualmente quieren iniciar un proceso de mejora en sus vidas, que la relación con el dinero ha sido sufrida, que eventualmente logran hacer mucho dinero pero se les va rápido, ¿por dónde comenzar? Empezamos por detectar qué vida estoy viviendo y darme cuenta ahí, si esa vida que estoy viviendo la quiero seguir, pues no hay problema. Pero si quiero hacerle algún ajuste, entonces ¿qué vida quiero vivir? Y nos ponemos un referente de a dónde vamos y empezamos a ver qué es lo que no nos deja llegar allá. Eso ya lo hemos hecho de pronto. ¿Sí? Siempre nos hacemos la promesa de querer tener algo diferente, pero llegamos siempre hasta un mismo punto.
siempre nuestra mente nos va a dejar llegar hasta donde hemos Sí. conocido. Entonces nos toca empezar a generar unas estrategias a través de nuestros hemisferios cerebrales, desde nuestro lóbulo frontal y nuestro límbico reptiliano, para que me acompañen y saberle meter la información al cerebro para ir hacia lo que yo quiero. Sí, algunas personas son más expresivas y entonces en en sus conversaciones diarias podrían hacerse conscientes de lo que están diciendo. Ah, me toca otra vez enviar dinero a mi país, a mi mamá, o no sé, de nuevo estoy gastando de más en energía, vamos a ahorrar en la luz de la casa. Todo ese tipo de cosas que están relacionadas con el dinero. Si nos escuchamos, tal vez pueda ser más fácil darnos cuenta que ahí hay una relación con el dinero en la cual trabajar, pero hay otros que hablamos menos, que pensamos más, pero no nos damos cuenta de lo que pensamos, o de esa canción que tenemos por allá como en el sótano. ¿De Sí. qué forma se trabaja eso, Edgar? Tú lo estabas diciendo ya y es a través de la palabra. Por más de que digamos que nos expresemos mucho o poco, hay que ver cómo utilizamos la palabra y en esa Ujú. palabra que utilizamos estamos contando la historia que vivimos. Dentro del método eso lo llamamos los sentimientos. Y por eso es importante entonces buscar al coach, al terapeuta, para que te des la oportunidad de expresar y que otro te sirva de espejo o de retroalimentador de lo que estás Sí, diciendo. en mi caso yo le sirvo a la persona para que a través mío se escuche esa persona. Exacto. Ella habla y yo le digo, escriba eso que acabo de decir. Ujú. Entonces, digamos que forma parte de la metodología. La persona está contando una situación, ¿sí? Eso que está contando nosotros lo llamamos sentimiento. El sentimiento es una historia que está grabada, instalada en mí, y a través de la palabra yo la voy a estar expresando. Y Sí. con esa misma palabra, entonces la escuchamos a ver qué es lo que está diciendo la persona. ¿Mm? Hay una frase que es muy usual y que no nos damos cuenta el peso que tiene. Sí. Y creo que para la mayoría de las personas que tenemos la forma de comunicarnos a través del el español, decimos valió la pena. Ujú. No nos estamos dando cuenta qué estamos diciendo ahí. Claro. Y la ¿Sí? decimos como algo automático. Sí, para querer algo bueno tiene que pasar por la pena de algo. Ujú. ¿Sí? Tengo que pasar por la pena, el sufrimiento, el dolor, la angustia, ¿sí? Para que valga eso a lo que yo quiero llegar. Claro. Yo me puedo hacer ahí la pregunta, ¿será que necesariamente tiene que valer la pena? ¿O puede valer la dicha, el gusto, el disfrute? Ujú. Claro. ¿Mm? Y lo mencionamos, podemos decir, lo he escuchado de las personas más Sí. encumbradas en términos de crear realidades. Sí. ¿Sí? Lo tenemos tan instalado que no nos damos cuenta que ahí está. Qué ¿Mm? bien, qué poderoso el darnos cuenta. Bueno, Edgar, hablemos entonces de este maravilloso taller que traes el 30 de septiembre y 1 de octubre sobre coherencia económica. Cuéntanos digamos, los datos, la información. Ya tenemos la fecha, pero ¿en qué consiste? ¿De qué forma registrarse, etcétera? Bueno, en este taller vamos a utilizar un referente, una frase que dice, primero, ¿cómo voy a llegar a tener ese dinero? O sea, haz que el dinero llegue a mí, voy a hacer que el dinero llegue, no solamente que llegue, sino que lo pueda sostener y además que pueda ese dinero servirme a mí para crecer. Ujú. Entonces, digamos que ese es el objetivo del taller. Sí. Vamos a entregar información, vamos a hacer ejercicios, vamos a darnos cuenta a través de diferentes metodologías cómo estamos para traer el dinero, cómo hacemos para sostenerlo, que nos permita un confort, pero también que siga fluyendo. Entonces, eso lo vamos a hacer en estos 2 días, 30 de septiembre, 1 de octubre. Se pueden inscribir, nos hacen una llamadita a través del WhatsApp +1-954-513-8838 y ahí nos podemos comunicar o también pueden entrar a la página web, a la www.cosmostao.com, Cosmos lo pueden escribir con la letra K y ahí también está toda la información de acceso a la inscripción o a la información que requieran. Hágase un baño de hierbas, es una frase que uno escucha regularmente y antes yo creo que me burlaba de este tipo de frases. Hoy en día la encuentro poderosa porque sé el poder, valga la redundancia, de los rituales. Pero ¿funcionan los rituales por sí solos? ¿Incluyes tú rituales dentro del Claro, proceso? sí. Los rituales son formas de nosotros comunicarnos con el inconsciente. Ujú. Entonces hay una parte lógica cuando estamos hablando de construir una verdad, ahí tiene que ir. En el caso del método tenemos que hacer un plan. Ujú. Dentro de ese plan, en el caso de lo que vamos a trabajar ahora de coherencia económica, lo primero que vamos a tener en cuenta son las deudas que tengo.
¿Cuáles son las deudas que yo tengo? Yo voy a pensar que las deudas son solamente las que tengo con el banco o con otra persona a través de una relación económica. No, las deudas también son a nivel emocional. O tengo deudas intelectuales, o tengo deudas con mi sexualidad, creatividad. Sí. Entonces vamos a hacer un balance de deudas. Después de hacer ese balance de deudas, entonces yo entro a ver cómo es que voy a pagar esas deudas, generar unos acuerdos de pago. Y para generar esos acuerdos de pago, pues puedo ritualizar mucho. Los rituales tienen que ver con empezar a comunicarme con una parte de mi cerebro, de mi mente, que ella no es lineal, lógica, secuencial, ella es simbólica, que funciona a través del color, el olor, el sabor, a través de nuestros 5 sentidos. Entonces voy a crear una metáfora de eso que yo quiero lograr para hacer un acto simbólico, una construcción metafísica, sea que lo hagamos como, no sé, las personas que hacen el mapa de sueños, eso es una construcción metafísica. Ese mapa de sueños es una forma de comunicarnos con el inconsciente. Entonces sí, utilizamos rituales y muchos de los rituales no sirve el ritual que hace todo el mundo. Toca establecer un ritual muy personalizado para que surta mucho más efecto. Claro, A veces yo voy y hago palabras, el ritual de otro y no me funciona, pero al otro le funcionó, pero porque eso no era la forma de comunicarse con el inconsciente de esa otra y es persona. lo que el otro cree. Tengo que Sí, encontrar lo que yo mismo creo. Qué bien, Edgar. No tengo dinero, no tengo tiempo. Este tipo de excusas que de parte de quien hace la oferta de taller, de curso, no necesariamente tiene que ser un argumento para vender. ¿Cómo vencer esos argumentos cuando precisamente es el momento en que más necesitamos aprender algo que nos ayude a superar eso? exacto. Coherencia económica está dentro de todo el proceso de entrenamiento. Un entrenamiento empieza en el momento en que yo elijo transformar mi vida y de ahí en adelante pues tengo que tener una serie de herramientas. Resulta que muchas personas no empiezan un entrenamiento, no sé, independiente de que sea conmigo, o sea, no transforman su vida porque no tienen dinero, pero no tienen dinero porque no han transformado su vida. Entonces nos dimos cuenta de eso en el método coherencia y de las personas le podríamos decir es, lo primero que hay que hacer es empezar desde el mundo sutil a transformarnos desde adentro para tener los cambios afuera. Entonces, en lo primero que hay que invertir es en este tipo de experiencias, conocimientos y de metas que nos podemos poner a través de tener acceso a nueva información y nuevas prácticas, nuevas costumbres. Bien, ¿hay algún, pensando más en aquella persona que definitivamente dice, no, por más que quiera, no puedo, estoy con diferentes obligaciones, etcétera? Tienes, por ejemplo, lunes de coherencia. Así ¿Es un es. espacio válido para aquellas personas que al menos puedan entrar ahí y empezar a hacer algún tipo de transformaciones que les permitan luego dar el paso? Claro que sí, Lunes de Coherencia es un escenario que creamos precisamente para compartir información para los que uno no estén por acá cerca de Miami, que se encuentran en cualquier parte del planeta. Y esa información la llevamos, es una programación que hacemos por año, donde empezamos desde el mundo de lo sutil hasta llegar al mundo de lo denso, entregando información de Sí. cómo funcionamos desde nuestras diferentes dimensiones para crear precisamente realidades. Digamos que son los elementos conceptuales, los fundamentos del método coherencia y de los entrenamientos. Danos un poco de información al respecto. ¿Qué hay que hacer para participar? Son masterclasses gratuitas. Son gratuitas todos los lunes de 8 de la noche a 9:30 hora de Miami. Y igual a los mismos datos se pueden comunicar con el +1 954 513 8838. Me mandan ese mensajito que quieren participar en Lunes de Coherencia y yo los coloco en la lista pues a los que les enviamos un link. El lunes a las 7:30 de la noche estarían recibiendo ese link para que entren a las 8 y estamos ahí hasta las 9:30 compartiendo. Bien, hablando ahora de Miami, Edgar, en este entrenamiento de coherencia económica trabajas un tema que me parece súper importante y es la manera como nos relacionamos con nuestros deseos. Y estas son frases y términos que en un momento determinado me hubiesen parecido como locos, ¿no? ¿Cómo así que cómo me relaciono con mis deseos? Pues tengo un deseo y punto, no tengo que relacionarme con él. ¿Qué pasa y por qué es tan importante esto dentro del proceso? El deseo es una energía, ¿sí? Es la activación de una energía que va a ir a manifestarse. Sí. ¿Sí? Si yo digo deseo un helado, ya en mí se activa una energía para ir a conseguir ese helado. De la manera que sea.
¿Qué pasa? Que nosotros nos hemos confundido con que tiene que ser a través del dinero, Ujú. pero no necesariamente. Entonces, lo más importante es tener ese deseo, pero ahora que tiene que seguir después de tener ese deseo, empezar a dirigir la energía. Ahí bien, digamos que viene el juego de las polaridades de la energía, una energía positiva, una energía negativa que se encuentran y generan un resultado diferente. Esa parte positiva como energía tiene que ver con nuestra forma de pensar, las creencias que tenemos. Entonces, ¿cómo coloco yo esa energía positiva a favor de mi propósito? Ujú. Y después la integro con la energía negativa, que es la de atracción, de concreción, de recoger, acoger, de dar forma, que es la energía del sentir, es muy femenina. Entonces, por eso lo femenino es un útero, una vasija que empieza a dar forma. Ujú. Entonces, el deseo, cuando se manifiesta, hay una satisfacción impresionante a nivel de hormonas que generamos en nuestro organismo, oxitocina, serotonina, dopamina, que hacen que nosotros sintamos el placer de haber satisfecho el deseo. Sí. ¿Sí? Muchos de esos deseos no son de nosotros. Y muchos de esos deseos los estamos queriendo satisfacer afuera. Entonces, cuando yo satisfago el deseo desde afuera, me vuelvo adicto a algo. Pero cuando yo satisfago el deseo desde adentro, me vuelvo un creador. Ujú. Y voy a querer seguir creando y voy a querer seguir creando y eso me genera placer. Entonces también eso nos puede permitir tener un punto de referencia diferente. A través del deseo de un propósito, cómo lo estoy moviendo para saber también a dónde puedo llegar. Qué bien, Edgar. Bueno, una información de verdad bellísima. Y digo bella porque el transformar nuestras vidas es algo bello, es algo impresionante cuando podemos hacer algo que antes no podíamos hacer. Como todo entrenamiento, al inicio estamos como con un pequeño manual, ¿no? Me doy cuenta de mi deseo, ahora el paso siguiente es esto y voy siguiendo el manual y luego, mientras nos entrenamos, llega un punto en el que empezamos a crear de forma automática. ¿Cuánto tiempo puede durar ese proceso de creación? Digamos que el entrenamiento que estamos haciendo es un entrenamiento de por vida. Ujú. ¿Sí? Lo que vamos es retándonos en diferentes áreas. Entonces Sí, vamos es a adquirir una metodología para ser creadores permanentes. El claro. acceso a la metodología y poder sostener esa metodología, yo diría que más o menos la base, como mínimo, es un año. Ujú. Mm. Qué bien. Bueno, me atrevo a decir que he participado en las formaciones de Edgar, he participado en los procesos de creación consciente y es algo que me atrevo a recomendar al 100%, no solamente por los buenos resultados que se obtienen, sino por la calidad de Edgar como formador, como amigo, como master coach holístico, este ejercicio que él nos compartió hace un rato de ayudarnos a escribir eso que estamos diciendo, luego ni nos acordamos, ¿no? ¿Qué fue lo que dije? Y ahí es el ejercicio precisamente, el acordarnos, el sacar del subconsciente eso que efectivamente sale, pero sale tan rápido y sale disparado que no nos damos cuenta. Y una de las cosas más importantes que me he dado el placer de explorar es darme cuenta precisamente. Y ahí entonces empiezan a acabar las excusas, Así es. las excusas del no puedo, del no soy capaz, porque comenzamos a hacernos responsables. Y al hacernos responsables nos damos cuenta que no tiene que ser perfecto. Lo Ujú. importante es permitir que ese proceso vaya mejorando, que vaya creciendo en la medida en que nosotros crecemos también. Así que 100% recomendado para todos. No sé si haya algo adicional, Edgar, que quieras compartir sobre el proceso, sobre el entrenamiento y de Ujú. nuevo pues hacerle una vez más la invitación a los oyentes. Sí, pues invitar a las personas que quieran participar de estos procesos para que tengamos el placer de acompañarnos, porque yo también voy aprendiendo mucho en Ujú. ese camino. Como tú lo dices, es un camino de fraternidad donde también, a diferencia de muchas terapias que pareciera que uno tiene que estar sufriendo, llorando para Sí, poder solucionar, nosotros lo vamos haciendo desde la alegría, el gozo, el placer. Entonces, invitarlos a que participen de los lunes de coherencia, los que quieran participar también de los entrenamientos o los talleres, a que se comuniquen con nosotros, con Cosmos Tao, ujú. a través de la página web o a través también de Instagram, Facebook. Pueden buscar la Cosmos Tao y allí se encuentran, o a través del WhatsApp. Excelente, Edgar. Cosas tan sencillas como comenzar a transformar aquella frase que ya mencionaste, vale la pena o valió la pena, el hacernos conscientes. ¿Por qué tiene que haber la pena de por medio? Es algo súper poderoso
ya me pasa menos. Yo creo que ya lo voy superando, pero es muy bonito agarrarlo. Cuando te das Sí, cuenta, ahí hay un proceso de transformación, como lo decía hace un momento, de crecimiento, porque una vez lo agarras, te haces el propósito de que la próxima sea mejor, de que lo digas menos, de que te des cuenta más rápido y sobre todo que no sufras por ello, porque tampoco se trata de castigarnos. Es un proceso bonito, amoroso. Y para cerrar, Edgar, ¿qué tanto tiene que ver lo dulce con el proceso de creación económica y de coherencia económica? ¿cómo así lo dulce? Lo dulce, lo bonito, lo Ah, sí, agradable. no, fundamental. O sea, depende como yo quiera hacer el camino, porque también eso es un reto. Hay personas que de pronto lo quieren hacer a través del esfuerzo Ujú, y está bien, es válido. Pero si también lo queremos hacer de una manera amable, amigable, y pues nos vamos desde lo sutil hacia lo denso. Y en eso, pues ya cuando llegamos a esa parte del sentir, hay que sentir gozo por la vida, ujú. disfrute. Y cuando dices lo denso, no es en el sentido de negativo. Es No, aquello que podemos palpar y confirmar con nuestros sentidos. exacto, percibirlo a través de los sentidos. Nosotros decimos tomar evidencia a través de los sentidos de que esa realidad que yo estoy viviendo yo la creé. ¿A Ujú, qué nos referimos con realidad? Puedo tener un problema en términos económicos, puedo tener un problema en términos de relaciones, no me relaciono bien con mis hijos, con mi pareja, con una persona, un sí, compañero de trabajo. O pueden ser también dificultades en términos de acceso a información, de sí. mi componente mental intelectual. Y el más de pronto recurrente y que no nos damos cuenta es qué tanto tengo yo deseos, ganas de transformar mi vida. Ujú. ¿Sí? Si no tengo ganas de transformar mi vida, ya ahí estoy en pasado. Pero nos toca activar esas ganas de ir hacia algo diferente, de ser creativos. Qué bien, Edgar. Este entrenamiento, la última pregunta, Ujú. coherencia económica, presencial o virtual. Presencial lo vamos a hacer en uno de los auditorios de la FIU aquí en Miami, North Miami. Ujú. De la Eh, Universidad Internacional de la Florida, de sí, Florida así es. International University. Igual, para aquellos que les resonó, que no están en el área de Miami, lunes de coherencia 100% recomendado en horas de la mañana, tipo 8:20 de la mañana, hora de Miami. Pueden escuchar a Edgar en despiertaradio.com haciendo la invitación, haciendo un pequeño adelanto de lo que se tratará el lunes de coherencia ya en horas de la noche. Así es. Una vez más, Edgar, el WhatsApp. Más 1-954-513-8838. Muchas gracias, Edgar. Es súper enriquecedor conversar contigo Gracias, Martín. y siempre, siempre sacamos algo para aprender. Bendiciones para todos y nos escuchamos. Nos vemos la próxima. Gracias. Chao. Chao.